Hi hi, Gonji des y bienvenidos a mi canal. En este primer video voy a explicarles de qué va a ir el canal. Me encanta la música asiática, me encantan las series asiáticas y todo lo que tenga que ver con el mundo asiático. Y decidí hacer un canal de YouTube en el que yo pueda expresar mis opiniones sobre qué me pareció tal serie, si me gustó tal CD, si me gustó tal canción. Van a ver tops de música que me gustó. Puedo hacer tops de los mejores actores, de las mejores actrices, todas cosas que a mí me gustan que estén relacionadas con el mundo asiático. Y como es el primer video, decidí hacer un tag, que es el tag del K-pop, y vamos. Encontré uno que es de 100 preguntas. No lo vi todavía, así que no sé muy bien exactamente de qué van a ir las preguntas, pero bueno, vamos con la primera. Grupos favoritos. Ya empezamos mal porque a mí me gustan muchos grupos, pero bueno. Diría que mis grupos favoritos son Tiara, Shiny, BTS o Bangtan Boys, iKON, GOT7, y esos serían los más favoritos. Obvio que me encantan un montón de grupos, pero bueno, esos son los favoritos. Vayas de tu grupo favorito actual o el que más te ha gustado últimamente. Lo que pasa es que estoy escuchando mucho iKON también, así que iKON y es VI. Ahora con el grupo de chicas. Últimamente estoy escuchando mucho a FX y mi bias es Luna. Mi bias favorito de todos los tiempos, o sea, de por siempre, es Minho. Magnet favorito, Jiyeon de Tara. Líder favorito, VI de nuevo, de iKON. Canción favorita. Voy a decir canción favorita del momento, que es Broken Heart de Monsta X. Versión japonesa favorita de una canción. Normalmente no me gustan mucho las versiones japonesas de las canciones coreanas. Me gustan sí las de Tara, así que bueno, vamos con eso. Versión inglesa favorita de una canción. De nuevo, no me gustan mucho y tampoco hay muchas. Vamos con una de las canciones que me gustó mucho en su tiempo. Era Can't Nobody de 21. Mi mejor grupo en show de variedades. BTS o Bangtan Boys son bastante graciosos. Los más apuestos o los más hermosos, no sé bien cómo dice acá, pero como la que contestó acá también dijo demasiados como para hacer una lista, yo digo lo mismo. La pareja más linda, antes prestaba atención a esas cosas, pero ahora como que mucho no, pero diría que B-Hope de BTS. ¿Con quién saldrías? Minho. ¿A quién querrías como tu hermano mayor?
con On You. ¿A quién querrías como tu hermana mayor? Ni idea. ¿Quién haría un buen esposo o esposa? Ni idea. ¿Álbum favorito? Diría que Breaking Heart de Tiara es uno de los mejores álbumes que escuché. Así que es. Artista solista favorito, IU o IU. Grupo menos apreciado favorito, ni idea porque la mayoría se hicieron conocidos ya, así que ni idea. Pero capaz quería Rainbow. Video musical favorito. Todos los de Tara. Me encantan los que duraban 15 minutos, 20 minutos. Baile favorito. Siempre me gustó el de The Boys de Girl Generation. Pero es el único que me puedo acordar ahora. Atuendos favoritos. Ni idea, porque siempre se cambian a cada rato, así que ni idea. Pero me gustó mucho lo que usaban en el View, en la canción, en el video musical View de Shiny. Remix favorito. No soy muy partidario de los remixes. Pero diría que el de Seungri, el último tema que sacó, que salió el remix, ese me encanta. Bueno, ahora llegó la sección 2 que dice ronda versus, o sea, te dan dos grupos o dos, lo que sea, dos personas y vos tenés que elegir uno. 21 o Kara. 21. Girl Generation o After School. No me pueden hacer esto porque me encantan los dos. Voy a elegir Girl Generation. FX o Tiara. Vamos con Tiara. Big Bang o 2AM. Big Bang, 2AM. Dalmatian o Trax. Ninguno de los dos. Shiny o 2PM. Shiny. CN Blue o SM The Ballad. CN Blue. Super Junior o Beast. Beast. Shuri o Shuna de Girl Generation. Shuri. Junghyun o Ki de Shiny. Junghyun. Minho o Taemin. Minho. Yourself o Dongwon de Beast. Top o Shiri. Top. Kikwan o Hyunseung de Beast. Kikwan. Ciel o Minzy. Ciel, of course. Dara o Boom. Dara. Luna o Crystal. Luna. Victoria o Sully. Victoria. Obvio. Amber o Amber. Ninguno. Jessica o Tiffany. Voy a decir Jessica. Soyeon o Sunny. Sunny. Yeonhwa o Jonghyun de CN Blue. Yeonhyun, of course, me encanta. Bono, Hechul.
Hechul, no, sí, Yesun Olonghe, Longhe, Lituk Okyohyun, ninguno. Ahora pasamos a la sección 3, cosas divertidas, dice. O cosas graciosas. Grupo más divertido o gracioso y miembro más divertido o gracioso de un grupo de chicas. Diría que Youngshi de Kara. Lo mismo pero con un grupo de chicos. Jackson de GOT7. Grupo más divertido de todos, BTS. Persona más divertida de todas. Baile más divertido. Canción más divertida. Bueno, básicamente creo que voy a saltar esta sección. Así que saltemos. Sección 4. ¿Cuán devoto eres? ¿Tienes algún póster de K-pop? Si lo tienes, bueno, tengo dos. Tengo uno de Kyle y otro de SHINee. ¿Tienes CDs? ¿O tenés CDs? Sí, tengo dos. Tengo Married to the Music y Exodus de EXO. Acá me vino mi hijo. Y no lo puedo creer. A ver. Si has comprado canciones de K-pop en iTunes, ¿no? ¿Alguna vez has hecho covers de una canción? Sí. Si lo has puesto online, sí. Pero no completos. Es más, otra de las cosas que me gusta hacer es cantar. Y después voy a crear un canal. Es más, tengo un canal de cover. Pero estoy pensando en crear otro con el nombre de este canal. Así que bueno, me voy a fijar después. Pero sí. ¿Has participado en un baile así, en un flash mob? ¿No? ¿Has ido a un concierto en vivo? Sí, de SHINee, el 8 de abril de 2014, donde mi hijo me saludó. ¿Has hablado alguna vez con un artista de K-pop? No. ¿Tienes algo firmado por algún artista de K-pop? No. ¿Ves All K-pop o otros sitios de noticias de K-pop? Sí. ¿Tienes un Tumblr de K-pop? Es como que está... Sí. Los comienzos, sección 5. ¿Cómo te has metido en el K-pop? Bueno, allá por el año 2011 con mi hermano comenzamos a ver series coreanas y nos empezaron a gustar y bueno, empezamos a ver los programas de música y qué sé yo, y ahí empezó todo. ¿Cuál fue la primera canción que escuchaste? Es algo muy confuso porque estoy entre dos canciones, que una me la mostró mi hermano y otra la vi yo de casualidad, que no me acuerdo si fue por la que me hizo escuchar mi hermano o porque lo busqué por buscar, porque ya a mí me gustaba de antes todo lo asiático. Pero bueno, Step de Kara o I Am The Best de 21. No sé cuál de las dos fue, pero esas dos sé que son las primeras canciones que escuché. Primer grupo del que supiste, 21. El primer grupo en el que realmente te has hecho fan o te hiciste fan de grupo, 21 también.
¿Hace cuánto que descubriste K-pop? En el 2011. ¿Te gustaba o te disgustaba cuando lo descubriste por primera vez? Me gustó mucho las canciones. Tengo que admitir que no me gustaba mucho el idioma, el coreano en sí, porque estaba más metido en el japonés, en la música japonesa, y estaba más acostumbrado a eso que al coreano. Pero bueno, nada, ¿es tu grupo favorito actual el que te gustó desde siempre o desde el principio? ¿O con el que empezaste? No. Si no, ¿cuánto te tardaste en descubrir tu grupo favorito? Y unos meses, no me acuerdo exactamente cuánto, pero unos meses. Obvio que fue Tiara, fue Tiara. Y bueno, Shiny, no me acuerdo. BTS cuando debutó. Primer reality de variedades que viste que tenía un artista de K-pop en él, Running Man, no me acuerdo exactamente qué capítulo ni nada que vi, pero bueno. Primer canción, video, foto o lo que sea que te haya hecho gritar como una fangirl. Bueno, y pasamos a la sección 6, que es los menos favoritos, se llama así. Grupo y miembro... Perdón que leí lo que contestó la persona de acá y me imagino por qué, pero bueno. Miembro menos favorito y grupo menos favorito. No sé. Porque hay veces que me gustan los grupos y hay veces que me terminan gustando, pero bueno. Diría que mi grupo menos favorito, pero porque no escucho mucho la música, pero hay canciones que me gustan, que es Super Junior. Y miembro que más me disgusta o que menos me gusta sería Jin-dong, de Super Junior. Por motivos no sé, de cosas que se ven capaz de la personalidad. No lo conozco personalmente, pero bueno, capaz que es todo para el show o lo que sea, pero bueno, yo digo lo que veo. Ahora de grupos de chicas... Nah. Miembro que menos te gusta de tu grupo favorito. De Icon diría, porque Icon es el único que tiene un miembro que menos me gusta y ese es Changwoo, porque no me gusta. Canción menos favorita. No sé, porque si no me gusta la canción no la escucho y entonces no me acuerdo ahora. Pero... el que peor luce. Yeah. Artista solista menos favorito. Acá se atrevieron a poner que el video que menos le gustaron fue Sexy Love de Tiara. Pasamos a la sección 7, que ya es la última, Bias se llama. Son preguntas medias. Si solo pudieras decirle 5 palabras como máximo a tu bias, ¿qué le dirías? Te quiero mucho. No sé. Si tu bias te besara, ¿cómo reaccionarías? Fuck. Si tu bias te preguntara, si tu bias te pediría que te cases con él, ¿cómo reaccionarías? Y bueno, eso fue el tag de las 100 preguntas del K-pop.
es como para ir sacando un poco, rompiendo un poco el hielo, porque todavía no estoy muy acostumbrado a esto y estar frente a una cámara y hablando. Quizás se note, pero bueno, es algo que quiero mejorar. Gracias por estar viendo esto. Y bueno, nada, espero que lo hayan disfrutado y suscríbanse, denle me gusta, comenten. Si quieren hacer el tag en los comentarios, háganlo también. Espero que les guste y que sigan conmigo para ver los próximos videos que voy a ir trayendo de a poco. Todavía no sé exactamente qué día específico voy a hacerlos o qué día específico voy a subirlos, porque todavía tengo que mejorar en la edición, pero bueno. Saludos chingus, saludos.